Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a estar relacionando todos los conceptos que hemos estado viendo hasta ahorita, que son la dispersión de un conjunto de datos, el análisis de anormalidad, el análisis de carta de control, para poder evaluar la capacidad y rendimiento de un proceso. Entonces voy a cambiar de pantalla para que podamos estar revisando esta presentación que va a estar enfocada a todo eso y sobre todo a los índices de la capacidad de un proceso y del rendimiento de un proceso, evaluando la dispersión y otras características. Ok, entonces la capacidad de rendimiento de un proceso son unas características también inherentes a un conjunto de valores que nosotros podemos evaluar. Si bien ya hemos visto que la pérdida que tiene un proceso cuando tiene variación pues puede llegar a afectar bastante, porque puede ser un factor que se va acumulando al costo que tiene de producción. Entonces no solo es desde la perspectiva económica, también tenemos que ver que todo producto que está fuera de su valor objetivo puede llegar a ser un producto no conforme en algún momento de su vida, de su ciclo de vida. Y es por ello que nosotros tenemos que evaluar no solo las características del costo, sino también el rendimiento de nuestro proceso para que siempre mantenga las mismas especificaciones de producción. Es por ello que nace este análisis y pues bueno, ahí les estoy haciendo referencia a la función pérdida porque estas dos características son fundamentales, porque tanto la variación como el análisis de la pérdida tienen mucha relación en este análisis de capacidad. Entonces, ¿qué es lo que es importante de este análisis de procesos? Más que nada es que es un proceso estadístico en el cual nosotros vamos a estar evaluando la variabilidad de un proceso, y que, como bien sabemos, la variabilidad es natural, no existe ningún factor que pueda hacer que no exista variación en un proceso. Esto es natural, siempre va a existir y puede darse por características naturales del proceso o se puede dar por factores especiales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer estas variaciones para poder estimar la capacidad que tiene mi proceso, para ver qué tan capaz es de poder lograr generar el valor objetivo. Y en el caso de que no lo haga, tratar de buscar una forma en la que nosotros podamos mejorar esas condiciones. Entonces, todo eso se resume lo de esta diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos permite lograr este análisis de capacidad? Nos permite generar tres cosas fundamentales. La primera es mejora la calidad de las restricciones que nosotros tenemos al interior de nuestro proceso, porque empezamos a evaluar cuáles son las especificaciones que nos está mandando el cliente. Entonces nosotros empezamos a restringir ciertas condiciones para poder lograr el objetivo, que sería lo que mi cliente me está solicitando. Por otro lado, también nos va a permitir este análisis de capacidad no solo ver internamente, sino también ver hacia lo que está afuera, en este caso con mi proveedor, y reconocer cómo es el comportamiento de su proceso, qué tan capaz es, y saber cómo está controlado, para así también nosotros hacer una requisición de ciertas condiciones en el caso de que no nos esté cumpliendo, porque hay que pensar que esto es una cadena. Entonces, en esta cadena no basta que yo tenga unas restricciones súper importantes, así muy rígidas, mientras mi proveedor me está mandando un producto que es inconforme, ¿no? Al final de cuentas yo no voy a poder cumplir. Entonces me va a permitir alinear todas estas relaciones, todas estas estrategias, para que tanto mi proveedor como mi cliente puedan, puedan tener ciertas especificaciones que se están cumpliendo. Por el lado del cliente, que yo pueda entregarle un producto que le satisfaga, y por el lado de mi proveedor, que él me pueda ayudar en este cumplimiento de las características que mi cliente directo me está solicitando. Como tercer punto sería que nos permite evaluar el proceso, y pues obviamente esto lo hace de forma histórica, porque yo tendría un conjunto de datos estadísticos que podrían ayudarme a conocer cómo es que se está generando el comportamiento de forma trimestral, semestral, anual, y también evaluar las implicaciones de lanzar productos nuevos, y de esto saber cómo es que se van a monitorear una vez que ya lo he lanzado. Entonces esas son las tres características que nos permite este análisis de capacidad. ¿Qué involucra este análisis de capacidad? Pues bueno, más que nada, como ya hemos visto hasta este punto, todo involucra la desviación, en este caso sería la sigma, y esta nos va a permitir tener una estimación de capacidad, lo cual nos va a ayudar a evaluar la capacidad y reconocer cómo es que está teniendo un cierto comportamiento de forma regular en tiempo real.
Este análisis no es nada fácil. Se tiene que hacer un análisis del proceso mismo. Se tiene que seleccionar una muestra que sea representativa y el proceso puede llegar a ser muy complejo. Es por ello que es indispensable saber que el proceso se encuentra en el equilibrio. Y para ello, ¿cómo podemos hacerlo? Pues bueno, uno de los aspectos que ya hasta ahorita hemos visto es analizar si nuestros datos son normales. Esa es una forma muy fácil de saber si está en equilibrio porque va a tender a tener un cierto comportamiento en el cual nosotros sabemos que está cumpliendo con estándares y especificaciones del proceso mismo. Entonces, que nuestro proceso esté en equilibrio tiene un poco de relación con que tenga un comportamiento normal. Ahora bien, ¿cómo es que esto nos impacta en el proceso? Pues bueno, si nosotros revisamos aquí este esquema, vamos a tener la representación de dos formas en las que podemos tener un proceso. Una es en la que es inestable y no es capaz, y la otra es la que es estable y puede ser capaz. Entonces, cuando un proceso es inestable, lo que va a pasar es que se va a estar moviendo a lo largo de mis límites de especificación. Se va a mover hacia el inferior, se va a mover hacia el superior, y puede que a veces sí sea capaz o puede que en ocasiones no sea capaz, pero en la mayoría de los casos lo que va a estar pasando es que la forma de mi campana se va a estar haciendo muy achatada, lo que significa que va a empezar a tener mucha variación y mucha dispersión. Esto puede ser un problema porque vamos a tener muchos productos que van a estar fuera de especificación y por ende vamos a estar teniendo bastante pérdida. Por otro lado, tenemos ahí los procesos que son estables y que van a ser en su mayoría capaces, en lo cual se van a estar moviendo también dentro de los límites de especificación, pero no se van a estar moviendo por fuera de los límites. Entonces van a tener un movimiento en el cual se van a mantener controlados dentro de los límites de especificación, y es por ello que nosotros estuvimos revisando un poquito sobre las cartas de control. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestros datos no son normales? Cuando nuestros datos no son normales, lo que podemos hacer es transformarlos para que estos sigan un modelo de una distribución normal, o bien lo que podemos hacer es hacer un uso de una distribución de probabilidad alternativa, ya sea la de Weibull o logarítmica normal. Eh, ¿Cuáles son las cosas importantes de los índices de capacidad? Pues bueno, estos índices representan gráficamente el nivel de cumplimiento. Existen varios, vamos a estar revisando todos los índices que existen, y también, pues bueno, que estos índices de capacidad se pueden utilizar para comparar coincidencias de los productos, en este caso que se acerquen a un cierto valor específico, que comúnmente va a ser el valor objetivo. Pero les voy adelantando que en su mayoría todos utilizan casi las mismas eh, elementos del análisis de desviación, a diferencia de que, pues bueno, en unos va a estar cambiando la cantidad de sigmas y los elementos que se toman para poder evaluar la desviación que tiene el proceso o el cierto comportamiento que tiene el proceso, y pues sería prácticamente todo. Todos los demás como característica que tienen en común es que utilizan un cierto valor de especificación que más adelante vamos a estar revisando. Pero bueno, el CP sería el análisis de capacidad del proceso. Esta es una capacidad teórica. Por el otro lado tenemos el CPK, que sería el análisis de una capacidad real. Vamos a tener el PP, que sería el rendimiento de un proceso, que sería teórico, y el PPK, que sería el rendimiento del proceso de forma real. Y estos, pues bueno, vamos a estar revisando cada uno a detalle, pero vamos a ver un ejemplo para que sea claro cómo sería la forma en la que podríamos diferenciarlo. Les hice ahí un poquito de, de diferencia entre cada uno. Por ejemplo, en el CP estábamos viendo que es una capacidad real, no, es una capacidad teórica, y el CPK es una capacidad real. Imaginemos nosotros que vamos a correr una carrera, en este caso una carrera de 10 kilómetros, y pues bueno, ahí vamos a tener dos escenarios, uno en el que si pudiéramos estar entrenando y el otro en el que no estuviéramos entrenando. Entonces, imaginemos y enfoquémonos en el caso en el que nosotros nos comprometiéramos con ese proceso y fuéramos a correr pensando en que queremos ganar. Entonces estaríamos entrenando constantemente, tal vez un mes antes, para poder realizar esa carrera, y nos vamos a dar cuenta que teóricamente nosotros vamos a tener un cierto rendimiento. Nosotros vamos a pensar que sí, tal vez podemos lograrlo, o que podemos estar mínimo dentro del top 10, top 5, lo que sea. Pero
Ya cuando llega el día del evento, nos vamos a dar cuenta realmente de qué es lo que vamos a lograr, ¿no? Y ahí vamos a reconocer respecto a todas las demás personas cuál es nuestro potencial real. Entonces, teóricamente yo puedo estar deseando que se logre un cierto objetivo en esa carrera, pero en realidad yo voy a estar viendo en base a mi rendimiento, al recorrido, al clima, a la hora en la que se haga, cómo es que se está dando en la vida real, ¿no? Entonces, comúnmente pasa eso en las carreras. Nosotros vamos a estarnos preparando para poder correr y vamos a tener un tiempo estimado que nosotros vamos a estar sacando en promedio para saber qué rendimiento vamos a estar generando. Pero ya cuando estemos en la práctica puede haber un conjunto de factores que nos van a poder ayudar o no nos van a ayudar del todo. Entonces tenemos algo que nosotros estamos deseando y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Más o menos esto es lo que pasa con la capacidad teórica y la capacidad real, pero vamos a profundizar un poquito en el tema y esto pasa no solo con el CP, sino también con el PP, que sería el teórico, y el PPK, que sería el real. Entonces, vamos a ver qué es la capacidad del proceso. El CP es una medida en la cual nosotros medimos la capacidad potencial del proceso. Como les comentaba, es una capacidad teórica en la cual yo voy a estar pues evaluando si va a poder cumplir o no con un cierto requerimiento o especificación o características para poder hacer algo. Comúnmente el CP se toma mucho en cuenta cuando nosotros vamos a arrancar un proceso. Cuando nosotros vamos a arrancar un proceso de producción, lo que hacemos es un análisis teórico de cómo es que va a funcionar ese proceso y es por ello que el CP es bastante importante porque ahí vamos a reconocer si vamos a tener la capacidad suficiente, la capacidad instalada suficiente para poder producir lo que nosotros estamos esperando y por el otro vamos a tener el CP real, que va a ser el CPK, que ya cuando estemos en la vida real produciendo de forma masiva, pues lo vamos a estar monitoreando. Entonces ese sería más un indicador de seguimiento. Entonces, comúnmente los CP teóricos los vamos a estar utilizando en el proceso de planeación, pero independientemente de esto, también se va a estar evaluando en la etapa de seguimiento, porque nosotros vamos a tener una capacidad instalada, entonces ese va a ser el CP teórico, y vamos a tener el CPK, que va a ser lo que realmente está pasando en nuestro proceso. Ahí podemos ver que, pues bueno, involucra dos cosas importantes. Primero, que analiza la dispersión específica entre los límites, o sea, entre los límites vamos a estar viendo cuánta desviación, cuánta variación existe en mi proceso y vamos a tratar de buscar que esta variación esté lo más ajustada posible para que esté dentro de los límites y también que esto se hace con base en la desviación estándar y comúnmente involucra las 6 sigmas. Entonces, en todo lo largo de mi espectro vamos a estar analizando esto y como el CP, nada más hay que hacer esa aclaración, como no es un valor que esté reflejado con respecto al valor objetivo, pues se va a estar moviendo entre los límites y pues esto no va a estar afectando, ¿no? Su ubicación no afecta al estudio. Puede estar pegado al límite inferior, puede estar pegado al límite superior, puede estar en el valor objetivo, puede estar afuera del límite inferior, puede estar fuera del límite superior y esto no va a afectar en el análisis. Obviamente en las condiciones reales sí me va a estar afectando. ¿Por qué? Porque ahí tal vez va a estar fuera de especificación o tal vez va a estar dentro de especificación y puede que esté mucha dispersión en mi proceso o puede que tenga muy poca. Entonces, pues ahí nada más lo importante es saber que este puede estarse moviendo a lo largo del espectro, pero ese análisis es el que tenemos que evaluar. Sin embargo, eso no afecta en los resultados que vamos a obtener de la prueba. Por el otro, pues bueno, esto es lo que les comentaba. Aquí tenemos varias formas en las que podemos analizarlo y yo creo que esta es la parte más importante que tenemos que considerar de forma visual. En la teoría, el CP lo que tenemos que evaluar es que siempre el valor sea mayor o igual a 1.33. Más adelante vamos a estar viendo de dónde sale este valor, pero bueno, el valor sería 1.33 y si este valor, el que yo estoy viendo en mis datos, es menor, significa que no es lo suficientemente capaz mi proceso de realizar una cierta actividad. Es como si yo tuviera una máquina que pudiera producir tal vez 700 piezas y de un día para otro yo tuviera un contrato en el cual me dijeran que tengo que producir 1000 piezas, ¿no? Entonces mi proceso no va a ser capaz de realizar esa producción. Entonces la producción teórica no genera ese valor
porque yo no lo alcanzo a cubrir, ¿no? Entonces ahí yo me puedo dar cuenta de si voy a ser capaz o no de producir algo. Y aquí, por ejemplo, en medidas de calidad, me permite saber si un producto es conforme o no es conforme. Aquí podemos ver en el que un CP es bajo, es de 0.80 y pues obviamente existe mucha dispersión. Ahí podemos ver que hay varios datos que se están saliendo de los límites, entonces pues ya con eso podemos deducir que nuestro proceso no es estable, que no es normal y por ende existe mucha desviación y también adicionalmente nuestro proceso no es capaz. Por el otro lado tenemos varios CPs, todos esos son el 2.75, o sea que es un proceso capaz, pero lo tenemos en distintas presentaciones. En la primera está muy pegado al límite superior. Ahí se fijan, un valor está fuera de especificación, se ve un rectangulito que está fuera del límite. Entonces ese proceso pues es capaz, pero está fuera de los límites de especificación, así que tenemos que ver de qué forma podemos controlarlo. Por el otro tenemos la condición ideal, que sería el que está en medio, en el cual está centrado, se encuentra muy estrecho porque tiene mucho espacio de amplitud entre los límites. Si se fijan, está muy ajustado mi proceso, significa que también no tengo bastantes errores, estoy bastante controlado en ese proceso y pues ahí también es capaz, ¿no? Está centrado y se ve perfecto. Y por otro tenemos el caso número 3 en el cual está fuera de los límites y se fijan pues es capaz pero no está dentro de especificación. Ahí tendríamos que centrarlo, ¿no? Tendríamos que buscar la forma de controlarlo nuevamente. Entonces nuestro proceso, siempre cuando analizamos el CP, tiene que estar entre los límites y también tiene que ser un valor mayor o igual a 1.33. Esta regla de valor mayor o igual a 1.33 se va a repetir en todos los índices de capacidad y de rendimiento. Todos tienen la misma regla. Tiene que ser un valor mayor o igual a 1.33. Más adelante vamos a estar viendo, como les comentaba, de dónde sale este valor, pero esta siempre va a ser la misma regla. Es como nuestro valor de tablas en la curva normal. Este es nuestro valor para capacidad. Entonces, cosas importantes, vamos a tener dos valores que nos salen de hacer el cálculo del análisis de capacidad, que después nos van a permitir hacer el análisis del CPK. El primero es el CPL, que sería el índice de capacidad lower, que sería bajo, que sería con respecto al límite de especificación inferior. Y después vamos a tener el CPU, que sería el índice de capacidad upper, que sería superior. Y ese es con respecto al límite de especificación superior. Entonces, vamos a ver primero qué es el CPL. El CPL es una medida que es respecto al límite de especificación inferior y es una relación que compara igual los dos mismos valores, la distancia que hay desde la media del proceso y también la dispersión que existe, pero esta vez solo es respecto a un límite, o sea que solo va a considerar 3 sigmas. Este valor, como bien sabemos, mientras más grande va a ser mejor porque pues tiene que ver respecto al 1.33 que había mencionado anteriormente. Ahí tenemos una gráfica que está en la parte superior, que si se fijan los valores están fuera de los límites. Ahí se está tomando desde el límite inferior, se ve una línea azul. En ese caso, pues ese proceso no es capaz, aunque no tenga ahí la información. Sería la gráfica que está abajo a la izquierda. Esa sería la misma. Si se fijan ahí revisamos que tiene un CPK, un CPL de 0.81, entonces pues no es capaz. Y por otro lado tiene un CPL que sería alto y cuando es alto van a estar mucho más centrado. Esa es la diferencia. Nosotros estamos midiendo este valor respecto al límite inferior. Entonces, en el ejemplo de la izquierda podemos ver que pues está mucho más cerca del límite inferior y por eso se están saliendo los datos. En el caso de cuando es uno alto, está mucho más centrado, está más lejos del límite de especificación inferior y también pues se encuentra un poco más cercano al valor objetivo, que sería esa línea negra que tenemos ahí. Ok, vamos a ver ahora el CPU. Como les había comentado, pues es muy parecido, pero este sería con respecto al límite superior. Entonces, toda la misma relación se hace respecto al límite superior y pues mientras más alejado esté del límite superior va a ser mucho mejor porque significa que va a tener un CPU alto.
Estos dos valores, tanto el CPL como el CPU, no son tan importantes considerarlos dentro del análisis, aunque sí, cuando nosotros hacemos el estudio de Minitab, pues sí nos va a permitir reconocer varias características de la desviación que tiene mi proceso. Ok, vamos a ver entonces ahora qué sigue respecto a el resultado de estos dos valores y sería el análisis del CPK. El CPK siempre va a ser el valor mínimo entre el análisis del CPL y el análisis del CPU. Entonces, nosotros vamos a hacer la evaluación de la capacidad del límite inferior y la capacidad en el límite superior. Con ello nosotros vamos a tener la capacidad real de mi proceso y pues bueno, esta es respecto a las tres desviaciones porque se está haciendo el análisis por separado. Esa es una característica importante y estamos evaluando todo el espectro, ¿no? Para ver si está centrado nuestro conjunto de valores. Esto, pues, como ya les había comentado, tiene que ver mucho con el 1.33. Si nuestro valor es mayor o igual a 1.33, significa que nuestro proceso es capaz y significaría en la vida real que, por ejemplo, yo tengo una máquina que produce esas 1200 piezas y pues llega un cliente y me dice que quiere 800 piezas que le produzca, pues obviamente ahí si yo estoy viendo en el rendimiento normal que tiene de producción, que sí efectivamente está produciendo 1200 piezas constantemente, sin lugar a dudas pues va a tener la capacidad suficiente para poder producir eso. En términos de calidad significaría que mi campana es lo suficientemente aguda, significaría que no hay tanta dispersión y está más pegada a mis valores objetivo. Bien, aquí pues bueno, vamos a tener dos cosas importantes que también tenemos que considerar. En el apartado visual, ahí tenemos dos ejemplos en la parte superior que nos muestran el mismo CPK que sería de 93. Recuerden que siempre se evalúa para obtener el valor mínimo. Nosotros vamos a tener comúnmente el CPU y el CPL respectivamente con dos valores. Vamos a tener un valor más grande y uno más chico. Vamos a agarrar el más chico y ese va a ser el CPK. Entonces, aquí por ejemplo, en estos dos estudios tenemos que tienen un CPK de 9.93. En ambos casos existe una variación importante. En el de la izquierda, si se fijan, el proceso no está centrado, está más moviéndose hacia el límite superior y en el caso de la derecha está saliéndose tanto del límite inferior como del límite superior los valores y existe mucha dispersión. Lo que se podría solucionar más de esos dos procesos, el proceso que se podría solucionar más fácilmente sería el que no está centrado, es decir, el que está pegado al límite superior, porque ahí podríamos hacer que tenga más exactitud y más precisión nuestro proceso. Eh, si se acuerdan, esos son factores que consideramos al principio del curso y son bastante importantes porque dependiendo de si mi proceso requiere más precisión o más exactitud, va a entrar en estos dos ejemplos que tenemos aquí. Entonces va a haber un proceso en el cual no está muy pegado al objetivo, pero los datos son muy estrechos, como lo tenemos en el del límite superior, y tenemos otro en el cual existe mucha dispersión. Entonces en ese pues tenemos que hacer varios análisis para poder controlar nuevamente mi proceso. Y aquí, pues bueno, es importante resaltar que como ya habíamos hecho esas pruebas, también es importante considerar un análisis de prueba normal que se llama ZLEI. Este es un análisis de corto plazo y nos permite reconocer desviaciones estándar que se encuentran en la media del proceso y el límite superior de especificación. Estos nos permiten calcular el potencial que tiene nuestro proceso cuando pasa el caso que tenemos en la parte superior derecha, el que está saliéndose de los dos límites, para saber qué tanta afectación tiene mi proceso. Por otro lado, vamos a tener el análisis de el rendimiento, que sería el análisis del PP. Como les había comentado, el rendimiento es súper importante porque nos permite conocer la capacidad que va a tener a largo plazo este proceso, porque no es un solo evento, es algo que pasa continuamente. Entonces tenemos que saber cuál es el rendimiento de ese proceso y si se va a mantener. En una carrera sería ok, ya corrí los primeros 2 kilómetros, vamos a ver cómo es que corres los otros 8 kilómetros si es una carrera de 10 kilómetros, ¿no? Entonces tienes que mantener el mismo rendimiento y es por ello que este rendimiento, el PP, sería el rendimiento real, sería la forma en la que nos va a afectar posteriormente, ¿no? Tendríamos que saber las condiciones en las cuales está funcionando
para poder en la práctica el PPK reconocer si se va a cumplir. Entonces el PP pues nos permite hacer eso y no considera tampoco la ubicación, así como el CP no considera la ubicación, se puede mover a lo largo de los límites dentro de los límites superior y el inferior y pues, tenemos que buscar también que siempre sea mayor o igual a 1.33 como se ha mencionado anteriormente. El PPK es una medida en la cual nosotros vamos a estar midiendo el rendimiento real de mi proceso y pues bueno, se hace la prueba igual de la misma manera que revisamos anteriormente de los límites superior e inferior y ahí estamos viendo dos tipos en el cual el PP es bajo y el PP es alto. Ahora sí que es importante revisar que tanto el CP como el PP y el CPK como el PPK tienen varias condiciones en común que se tienen que cubrir y es respecto a los límites y el valor objetivo y sobre todo que tienen que cumplir también la misma evaluación que sería sobre el valor de referencia 1.33. Por otro lado, pues bueno, vamos a tener otro valor que es particular, que es también un valor del índice de Taguchi, que sería el CPM. El CPM lo que evalúa es la dispersión de un proceso o de un conjunto de valores. Lo que hace es, respecto al valor objetivo, está evaluando hacia dónde se mueve la curva, si es hacia la derecha o hacia la izquierda, y cuál es la desviación que tiene ese conjunto de valores para que se apegue mucho a nuestro valor objetivo. Mientras menos desviación tenga del valor objetivo, será mucho mejor. Y también tiene que ver mucho con los valores de especificación, con los límites de especificación. Si nuestros límites de especificación son muy ajustados, como vemos ahí en el DCP bajo de 1.03, pues va a ser complicado que podamos cumplir porque también nuestro proceso tiene que ser lo suficientemente robusto para que controle muchas variaciones y por lo otro tenemos también este en el cual está dentro de los límites que sería el bajo con 0.48 pero está muy lejano al valor objetivo entonces existe mucha desviación respecto al valor objetivo y también ahí no cumple entonces no puede ser nuestras restricciones ni tan ajustadas ni tan holgadas. Tenemos que tener un proceso que esté controlado y que sea de forma consciente en la cual nosotros de forma consistente podamos reconocer qué es lo que es capaz y de qué es lo que no es capaz nuestro proceso para ir haciendo mejoras continuas. Abajo podemos ver el CPM cuando es alto, que sería de 1.60, que sería un valor mayor a 1.33, y se fijan pues está pegado prácticamente al valor objetivo. Existe desviación, pero se encuentra dentro de los límites, o sea que pues este proceso es completamente capaz. Y pues bueno, ahora sí vamos a ver de dónde salen estos valores del 1.33. Pues todos estos son índices de capacidad, si se fijan, ahí yo les puse varios valores que van desde el 0.5 hasta el 1.33. Entonces, cuando nosotros tenemos 0.5, la capacidad del proceso de producción va a ser del 86%, cuando es de 0.81 es del 98%, pero si se fijan, cuando nuestro proceso tiene una capacidad de 1.33, la capacidad es de 99.994. Esto tiene mucha relación con la cantidad de partes por millón que salen defectuosas. Si nosotros tenemos un proceso que es lo suficientemente capaz y que a su vez no tiene muchos productos no conformes, significaría que estaríamos teniendo un proceso con alto rendimiento que sería un proceso de 6 sigma. Es por ello que les puse esa tablita que está a la derecha. Mientras más ajustado sea mi proceso respecto al rendimiento y también sea más ajustado en cuanto a capacidad y que los datos sean normales y que cumplan con el valor objetivo, que estén lo más pegado a nuestro valor objetivo, que cumpla todas estas indicadores que hemos visto, significaría que sería un proceso que tendría una capacidad o un porcentaje de capacidad del 99.99966, que esto se traduciría a 3.4 partes por millón defectuosas. Si se fijan, de un millón producir casi 4, bueno, poquito más de 3 piezas defectuosas, pues es mucho proceso de mejora, mucho proceso de control, de desarrollo para poder llegar a él. Entonces, existen muchas empresas que obviamente lo desarrollan, que tienen mucho más alto ese que el CP 1.33, pero pues sí, tiene mucha relación todos estos factores. Entonces, vamos a verlo ahora en la práctica con un ejemplo en Minitab.
Ok, entonces yo aquí ya tengo unos datos que vamos a estar utilizando para hacer un ejercicio. Este ejercicio lo van a complementar ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Yo voy a hacer el análisis del proceso 1. Ustedes les voy a dejar el ejercicio 2, como ahí se ve, sería la hoja número 2, y la hoja número 3, que sería el ejercicio número 2. Con ellos, pues bueno, ustedes van a analizar los tres procesos que tenemos aquí en este libro de Excel y van a decidir y me van a comentar ahí en la actividad de la clase cuál es el proceso que tiene un mejor índice CP, CPK, PP, PPK, CPM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes van a hacer el análisis de cuál de estos tres procesos es el mejor. Entonces, para ello, pues bueno, vamos a hacer el análisis con... voy a agarrar este proceso, que sería el proceso 1, y ya de ahí ustedes van a decirme con los comentarios cuál de estos tres es el mejor. Ahí en la actividad les voy a pedir que lo transcriban todo eso a Word, que hagan la interpretación y demás. Pero bueno, entonces voy a copiar todos estos datos. Si se fijan, están en columnas diferentes. ¿Por qué? Porque yo aquí hice un muestreo de un conjunto de datos. Tendría la medición que se hizo de un objeto. Por ejemplo, yo tengo esta tableta le estoy midiendo el ancho, por así decirlo, y entonces esa medición del ancho la hice cuatro veces a esta pieza 1. Luego agarré una pieza 2, la pieza 2 le hice la misma medición al ancho, luego agarré la pieza 3, en la pieza 3 también hice la medición al ancho, y así sucesivamente hasta obtener tener 12 muestras, y esas 12 muestras le hice cuatro mediciones. En este caso son 5, 5 de cada una. Entonces, voy a tomar todos estos datos, los voy a copiar. Tengo la medición 1, 2, 3 y 4 de la pieza 1, desde el 1 hasta el 5 y así sucesivamente. Entonces los voy a copiar y los voy a pegar aquí. Ya los pegué en Minitab y tenemos tres formas de poder hacer este análisis. La primera sería, nos vamos a estadísticas, le vamos a dar aquí en gráficas, en herramientas de calidad y viene análisis de capacidad normal. Lo que voy a hacer es tomar esta ventanita y aquí voy a meter varios valores. Aquí nos dice que si están en columna individual, si estuviera en columna individual sería que todos los datos están apilados. Yo podría hacer eso aquí en Excel. Le voy a dar aquí en subgrupos, le selecciono esta opción y después le voy a dar doble clic para añadirlos desde el 2 hasta el 5. Aquí me dice que anote los valores de los límites de especificación. Yo aquí se los anoté en este libro. Si se fijan, el límite superior es 270 y el inferior es 230. Así que aquí siempre empiecen por el inferior. Mucho cuidado por no revolverlos, no switcharlos. Entonces el inferior primero, 230. El superior sería 270. Aquí me dice también que si tengo una media histórica, lo podría anotar. Ahí estamos tomando en consideración lo que les había mencionado de que puedo tomar datos de referencia histórica. Y pues bueno, aquí yo ya anoté eso. Vamos a agregar también en opciones el valor objetivo, que sería el CPM. Aquí me lo pide, le voy a poner 250, es el valor objetivo, y le voy a dar a aceptar. Aquí le voy a dar a aceptar y me va a empezar a generar este gráfico. Entonces aquí en este gráfico, si se fijan, me muestra todas las características de este proceso. Tenemos el límite superior, el límite inferior, el valor objetivo, el límite superior. Tenemos también la media, tenemos el número de muestras, que serían 60 datos. Tenemos también pues todos los datos desde el PP, el PPL, PPU, PPK, CPM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis de este gráfico rápidamente. Pues si se fijan, yo aquí puedo reconocer que están sobre los límites. Aquí hay un espacio, entonces significa que tengo datos multimodales, lo que significa que no están siguiendo una distribución normal. También lo que me indica es que el PP no es mayor a 1.33, si se fijan es 0.75, o sea que este proceso no tiene un buen rendimiento. También el PPK es 0.59, es por debajo del 1.33, así que significa que no tiene buen rendimiento real. Entonces, ¿cuáles son los valores que yo tengo que revisar fielmente en este análisis? Son el PPK y el CPK. Ya después de esa observación, yo tengo que analizar el PP y el CP. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque los primeros son las condiciones reales y ya después las condiciones teóricas. Entonces, el PPK es 0.59, así que significa que mi proceso no tiene un buen rendimiento en la vida real. Y el CPK es 0.64, o sea que también la capacidad actual instalada real
no es lo suficiente porque no es 1.33. En la teórica vemos que podría alcanzar, si estuviera en buenas condiciones, 0.82. El CP sería de 0.82, o sea que aunque yo lo mejorara, significaría, aunque pudiera tener unas condiciones ideales, este proceso no podría sobrepasar el 1.33 porque teóricamente también está por debajo de las condiciones eh, óptimas. Y luego también vemos el PP, que sería el rendimiento teórico, y si se fijan también está por debajo de todo esto, entonces significa que no va a ser capaz ni capaz ni tiene buen rendimiento en la vida real ni de forma teórica. Entonces, aquí, pues bueno, podemos revisar todo eso y nos quedaría el CPM, que sería qué tanto se ajusta a nuestro valor objetivo. Y si se fijan, es 0.68, o sea que está desfasado, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. En este caso, si vemos nuestra gráfica, está hacia la derecha. En su caso sería así. Entonces, está hacia la derecha y como la dispersión es este multimodal, por eso nuestro valor es 0.68, o sea que tampoco tiene una buena dispersión mi conjunto de valores. Y pues bueno, sería prácticamente todo lo que podríamos analizar en este gráfico. Ok, ahora bien, vamos a irnos por otro paso. En este caso ahora nos vamos a ir de estadística, herramientas de calidad. Vamos a darle ahora en donde dice Capability Six Pack. Y aquí también es otra forma de generar este análisis, pero vamos a obtener muchos más datos. Lo que vamos a hacer ahora es darle en subgrupos, nuevamente le vamos a dar ahí. Y vamos a seleccionar los 5 grupos que acabamos de crear. Le voy a dar del 1 al 5. Ok, ahí están. Vuelvo a anotar mis límites de especificación. Recuerden que empezamos con en el bajo, sería 230, el de arriba es 270. En opciones vamos a agregar nuestro CPM, que sería 250. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Aquí vamos a obtener de nuevo todos estos datos, pero ahora si se fijan, tiene un conjunto de valores adicionales. Pues bueno, vamos a evaluarlos. Entonces, nos dice aquí que tenemos una gráfica de control, por eso lo estuvimos revisando anteriormente. Aquí podemos ver que es una X barra y podríamos detectar de nuestro conjunto de valores qué es lo que está pasando. Entonces, si se fijan, tenemos las 12 muestras que están divididas en grupos de 5 y pues bueno, aquí tenemos 2, 4, 6. Todavía no tenemos los 7 puntos que se pudieran encontrar de un lado u otro, pero sí vemos que es errático, está pasando desde la zona superior a la zona inferior de forma precipitada y también pasa aquí otra vez, ¿no? Entonces significa que no tiene estabilidad mi proceso. Por otro lado estamos viendo también la de rango y si se fijan en la de rango también pasa desde lo más cercano al cero hasta tener un valor muy alto que sería 28. Entonces aquí está teniendo cambios bruscos en variación, está incrementándose y luego vuelve a bajar precipitadamente. Por otro lado también tenemos que en este análisis de dispersión, si se fijan, lo que buscaríamos era que todos los puntos estuvieran como aquí, en este grupo 11 que estoy señalando, o como el grupo 1. Si se fijan, todos los puntitos no se ven separados, casi ya hacen un único punto. Entonces buscaríamos que todos los datos estuvieran lo más centrados posibles. Y lo que podemos reconocer aquí es que existe mucha dispersión, todos los puntitos están separados. Buscaríamos que todos estuvieran juntos, pero están separados en la vida real. Entonces significa que hay mucha dispersión. Aquí tenemos de nuevo nuestro histograma, que eso ya fue lo que analizamos. Aquí nos dice los límites, el valor objetivo nos los marca y vemos cómo está. Aquí que nuevamente revisamos que son multimodales y nos aparece aquí el índice de Anderson and Darling, que ya habíamos revisado anteriormente, que sería de 2.45. Nos dice también varios datos adicionales que serían como el CP, que ya habíamos revisado que era menor. También nos aparece el CPK, que es 0.64. Nos aparece el PP, nos aparece el PPK, el CPM y pues ya esos prácticamente los analizamos. Entonces, en conclusión, de todo esto que yo ya he revisado, pues significa que el proceso no es capaz, no tiene buen rendimiento y no tiene una dispersión que se acerca al valor objetivo. Vamos a ver la última forma en la que podemos hacer este análisis. Le voy a dar aquí en donde dice asistente. Esto solo pasa para las versiones que son mayores a 2016. Le vamos a dar en análisis de capacidad. Y aquí nos va a aparecer esta ventanita. Podemos hacer el análisis de distintas formas, pero lo que vamos a hacer es el análisis de Z, que sería de la curva normal. Vamos a dar clic en esta opción del azul, en la primera, y nos dice que si vamos a hacer un análisis completo, le vamos a decir que sí. Y luego dice cómo están ordenados nuestros datos, le vamos a decir que los datos se encuentran en múltiples columnas para poder agregar de la 1 a la 7.
de la 1 a la 5, perdón. Me dice el valor de especificación sería inferior y luego el superior y también el valor objetivo. Y aquí nos va a mostrar un resumen. Entonces este resumen es súper adecuado. Aquí le vamos a decir que nuestros datos se tienen que transformar porque obviamente sabemos que no están siguiendo una distribución normal y es uno de los puntos que toqué dentro de la presentación. Recuerden que tenemos que transformar los datos. Le voy a decir que sí y obtenemos este análisis. Este análisis es un resumen que nos va a permitir saber rápidamente si es o no capaz. Entonces aquí podemos ver, dice en la media del proceso, nos dice el conjunto de datos, nos dice sobre la distribución normal, etc, etc, etc. Entonces, aquí nos dice que si nuestro proceso, dice, en la medida del proceso diferente de 250, en este caso, pues se fijan sí, o sea que significa que aquí tenemos algo importante. También nos dice que qué tan capaz es nuestro proceso. Aquí tendría que estar más cercano al punto verde. Entonces, pues si se fijan, este, pues está muy alejado, está más en la zona blanca, se está acercando más a la zona blanca, o sea que pues el proceso no es capaz porque es muy bajo, pero sí tiene un cierto comportamiento, entre comillas, normal, ya cuando está convertido. Aquí nos dice también sobre las gráficas de barras de rango y eso, pues bueno, ya revisamos la dispersión, que sería como nos lo muestra de una forma diferente. Aquí pues bueno, vemos que nos dice que en la prueba de normalidad no pasa, o sea que significa que los datos no son normales y por eso se hizo la conversión. Y pues bueno, nos vuelve a aparecer este resumen, una pequeña ficha en la cual vamos a tener varias características. Nos dice que la media y la variación del proceso son estables, que solo tenemos 12 subgrupos y esto pues puede ser un factor importante. Los datos no pasaron la prueba de normalidad, así que se transformaron, ¿no? Y que el número total de observaciones es menor de 100. Aquí tendríamos que tener comúnmente una muestra mayor a 120 datos. Entonces, aquí pues ya con este primer apartado que dice qué tan capaz es mi proceso. Si se fijan está más cercano al bajo y con esto podría decir yo que pues no es capaz. Y esto me lo va a confirmar ya cuando haga el análisis de que mi prueba de normalidad no pasa. Y sobre todo que aquí yo veo los valores del CP y el PP y el PPK y el CPK que pues obviamente no están cumpliendo. Entonces, esta es la forma en la que podemos hacer este análisis. Ahora les va a tocar a ustedes. Si se fijan, no es difícil porque en realidad ya hemos visto todos los demás aspectos. Ya está redondeando ahí toda la información de lo que hemos visto. Solo es importante reconocer si es mayor a 1.33 y estos valores son normales. Entonces son capaces, tienen buen rendimiento y ahí detectar si están cercanos al valor objetivo. No siempre van a estar cercanos, pero eso sería lo ideal. Aunque pues bueno, eso se puede ir tratando para que sea pues una mejora en mi proceso, tratar de estar mejorándolo constantemente para que sea lo más eficiente posible. Entonces pues hasta aquí sería prácticamente todo, chicos. Lo demás sería propio de ustedes. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien, chicos. Bye. Ok, chicos, espero que la información les haya servido. Recuerden dejar su like y suscribirse al canal. Adiós.